Bien, muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes para este coloquio entre Jon Juaristi y Cosme de Barañano, dos viejos amigos, ellos entre sí y míos, pero ellos se conocen de mucho más tiempo, de su País Vasco natal. Es un coloquio en torno al último libro por el momento de Jon, que es un viaje por el Atlántico, circa 1940 y tantos, Los árboles portátiles, con un título que viene de Lope. Jon Juaristi, lo primero que hay que hacer es darle la bienvenida a esta que fue y sigue siendo su casa. Ha vuelto a ver a gente del equipo, pero es la primera vez, creo, que vuelves a actuar en el instituto y precisamente me acuerdo muy bien de la época en que fuiste director de esta casa, pues entre otras cosas porque hicimos algunas cosas juntos. En concreto estábamos recordando, yo dirigía entonces Reina Sofía y paseamos juntos una exposición de título bastante actual, porque era Barcelona-Madrid años 50. Digo, de título actual, el binomio Barcelona-Madrid. Fue una exposición de Català Roca que la enseñamos en Berlín, la enseñamos en Bucarest, la enseñamos en Lisboa, la enseñamos en Múnich y me parece que se quedó allí pues porque después hubo una decisión que no fue mía, sino ya de quien vino después al Reina, que la recuperó cuando se iba a exponer en Moscú. Pero en cualquier caso recuerdo muy bien aquella colaboración entre las dos instituciones que entonces dirigíamos y de hecho esa exposición de Català Roca está muy en el espíritu de exposiciones que se han hecho en los últimos años aquí en esta casa y que se van a seguir haciendo. La de José Suárez, que se hizo el año pasado con la Junta de Galicia, una de Jesse Fernández, que hemos inaugurado el lunes en Huelva, y que luego va a viajar por varios centros, en fin, y otras más que van a ir por ahí, ¿no? Y me acuerdo también que bueno, nos conocimos precisamente en unas jornadas de Berines que dirigía otro director de esta casa, Víctor García de la Concha, y en las cuales nos encontramos en torno a la poesía y en los cuales te acercaste a comentarme pues lo que yo había leído, en fin, y tuvimos un contacto, yo creo que desde ese momento muy bueno. Y en el caso de Cosme nos hemos conocido en el contexto de la historia del arte y de la historia del arte en la cual habéis hecho cosas juntos, puesto que en Cátedra apareció aquel polémico tomo hace 30 años. Me he dado cuenta, repasando hoy datos, que es un libro del año 87 que escribíais vosotros dos y González de Durana. Un encargo de tu padre. Y por encargo de mi padre, exactamente, en Cátedra, ¿no? En Cátedra. Entonces, bueno, todo esto, como se dice en Francia, ça ne nous rajeunit pas, todo esto, pero en cualquier caso, con Cosme pues hemos coincidido en las aventuras del Guggenheim, o el pre-Guggenheim, ¿no? Más bien, estábamos en un comité asesor que se reunía casi clandestinamente, porque, bueno, sin casi, o sea, yo iba a Bilbao y me encontraba con amigos y tenía que decirles que había ido a tomar pinchos o algo así, ¿no? En cualquier caso, después, pues precisamente, Cosme me sucedió al frente del IBAM y, bueno, pues juntaros hoy aquí, pues es algo que a mí me resulta muy grato y además me resulta muy grato, bueno, pues podréis hablar absolutamente de lo que os parezca adecuado meter en esta conversación, que es un formato, digamos, yo creo que cómodo, porque no hay un guión preestablecido, sino que el punto de partida es tu último libro, Jon, pero vamos, que hay muchos otros libros de por medio de los cuales se puede hablar. Yo recordaría aquel libro del cual fuiste coautor en torno a Tomás Bilbao, que es un personaje que también comparece en estas páginas. Me acordaría también, bueno, a mí sabes que me interesó mucho, aunque mi lado cartesiano francés me asustaba un poco en La caza salvaje, ese libro tuyo sobre esos vascos del Berlín del final hay muchos otros episodios, es una novela que pasa, una parte de ella transcurre en Córdoba, ¿no? En la posguerra, pero esa parte berlinesa, en fin, que es lo más, el nudo, digamos, un poco gordiano, es Berlín 1945, pues es novela. Entonces, pues
por ahí. Pero en cualquier caso, yo, fíjate que cuando salió Los árboles portátiles, antes de leerlo me creí, precisamente habiendo leído La caza salvaje, pensé que Los árboles portátiles iba a ser una novela también, porque pensé que, bueno, que qué más novelesco que esa unidad de un escenario que es un barco que transporta a exiliados futuros, o sea, gente que se marcha al exilio ante el avance nazi, ante la Europa nazi, se marchan al Nuevo Mundo y en ese barco coinciden, y ahí no es una novela real, es algo que si lo metes en una novela podría parecer ficción, el hecho de que en ese barco coincida André Breton y otros surrealistas, André Breton y André Masson, y Wilfredo Lam, 3 surrealistas, que uno de ellos, Lam, sea alguien originario de Cuba, que se va a reintegrar ahí a Cuba, que luego coincida con Claude Lévi-Strauss, que quizás sea el personaje al cual le prestas mayor atención, que representa a alguien que ha pasado también por la experiencia del Nuevo Mundo en Brasil y que se va a incorporar a Nueva York, bueno, y que va a coincidir con Breton en la radio dirigida a Francia desde los Estados Unidos, y que en ese mismo barco coincida también Victor Serge, que quizás es el personaje que tratas con mayor acritud, diría, o bueno, en fin, en cualquier caso le echas unos cuantos, le das unos cuantos, collejas, exactamente, collejas. La palabra es colleja. Pues le das unas cuantas collejas y entonces que coincida con ese, o sea, que es un representante, digamos, de la izquierda antiestalinista, etcétera, etcétera, y que va a terminar su vida en México, y que luego, para más INRI, y confieso que todo esto que he comentado antes, yo lo conocía, es una historia que conozco bien, porque he trabajado mucho, como bien sabes, sobre ese periodo y ese grupo. Pero claro, que encima tienes vasco, una cantidad de lugares impresionantes, no, y lo que estaba diciendo, que me impresiona especialmente el dar la voz sucesivamente a diversos documentos reales que estos señores han producido, las memorias del vasco, los testimonios de Breton sobre Martinica con Masson, en Martinique Charmeuse de Serpent, las entrevistas con Claude Lévi-Strauss, los fragmentos de Claude Lévi-Strauss en Tres Tropiques, que utilizas todo eso para hacer todavía más caleidoscópica la historia y que acabemos, digamos, no sabiendo a veces a qué carta quedarnos. Si es verdad que estaba fulanito en el barco o no, si es verdad que las letrinas eran horribles o que no eran para tanto. Toda letrina es maravillosa. Sí, pero que al final todo, o sea, los sucesivos testimonios es que han visto cosas cada uno distintas, han visto barcos, han visto subidas, han visto bombas, han visto, en fin, esa dimensión hace que sea al final también una novela, pienso yo. O sea que ahí lo dejo, os doy mucho las gracias a ti por volver a esta tu casa y a Cosme por aceptar este diálogo también, pues que estoy seguro que nos va a interesar mucho. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Manuel, por la introducción. Yo voy a intentar contextualizar un poco qué hacemos aquí y también el aspecto de los árboles portátiles, ¿no? Los árboles portátiles es un extenso reportaje histórico, además literario y también de ideas, a partir de la anécdota de un viaje en barco. Conozco a Jon desde el primer año de universidad en Deusto, allá por 1969 o 70. Ambos somos de familias nacionalistas, por una parte, y republicana o socialista por parte materna, con un fuerte sentido liberal como bilbaínos que somos, una invicta villa que resistió 2 veces al carlismo y que creo que esta vez la ha perdido, ¿no? Ya está tomado por el carlismo. Hemos pasado por todo el escalafón de la enseñanza y hemos dirigido instituciones públicas, la Biblioteca Nacional y el Cervantes, y yo museos, ¿no? Ninguno de los dos hemos sentido la llamada suprematista de Sabino Arana, ni hemos tenido el elogio ni la admiración de los nacionalistas vascos. Entramos a la vez en el Partido Socialista de Euskadi, el mismo día, a la misma hora, para apoyar la candidatura al lehendakari de Txiki Benegas y de Ramón Jáuregui, que, por cierto, consiguieron el mayor número de votos,
pero Pero gracias a nosotros. pero dieron la primogenitura a Ardanza, ¿no? Tenemos un libro en común, como ha citado Juan Manuel, en cátedra en el Pleistoceno, Arte en el País Vasco, gracias a Antonio Bonet, que nos lo encargó. Jon es catedrático, es poeta, ensayista, novelista, traductor y articulista. Yo me quedo en algo menos, ni soy poeta ni novelista, ¿no? Pero he disfrutado de sus teorías y las comparto. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo en que el libro de España es el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, el libro que se copió en todos los reinos de España y que dio carácter al español en esas señas apocalípticas, patéticas y cenizas, ¿no? También que Euskadi es una pequeña comunidad de Sioux, sí, y que representará... Pero de jardín, indios de jardín, sí, frente al indio de pradera. Y que representará a la España primitiva en plan parque temático en los próximos siglos, ¿no? Sí, para eso estamos. Los árboles portátiles es la crónica del viaje en barco desde Marsella al exilio americano de toda esta gente que ha citado Juan Manuel, de Breton, de Victor Seix, de Claude Lévi-Strauss, del pintor Lam, con su entonces mujer, la química alemana Ellen Holzer, y ese viaje de Marsella a la Martinica, ¿no? Como no podía faltar, aparece asimismo un vasco, Toribio Echevarría. Según Jon, hay, más o menos, fermentó la nueva izquierda, el estructuralismo, y con Wilfredo Lam la vanguardia artística internacional. Yo creo que no, yo creo que esta vanguardia artística anticolonial comenzó con Diaghilev y los ballets rusos en París, ¿no? Y que luego todo esto ha sido... Antes del 14, ¿no? Yo me extendería, igual que Juan Manuel, más en el personaje de Lam, que es el pintor que conocemos, y sobre todo en la que era entonces su mujer, Ellen Holzer, una química que después se casa en Nueva York con tal Fabián Benítez y que después se retira en Saarbrücken y que tiene un libro de memorias que no lo citas y que está muy bien y que es mi vida con Wilfredo Lam, porque son los años importantes, o sea, desde que llega a la Martinica... Elena Holzer, sí, lo cito, pero lo cito como Elena Benítez. Elena Benítez, sí. Es que, claro, firma Elena Benítez, no Elena Y Holzer. la mejor etapa de Lam es esta etapa con esta señora, que es el de la jungla, del cuadro del MoMA de Nueva York, y después ya se empieza a repetir sobre sí mismo, ¿no? Esa plástica de la jungla está en los preámbulos, en esa especie de gran villa o de hospital que es el Airbel en Marsella, antes de que embarquen todos, ¿no? Y realmente Claude Lévi-Strauss, como tú señalas, tiene mucho que ver en toda esta nueva vanguardia, ¿no? Dos apuntes sobre el libro, ¿no? El libro lleva una especie de dedicatoria que dices, textuales, para mis viejos amigos gotosos, sordos y diabéticos, del Getxurrepache de Cailuce, del mentidero del Muelle Largo, parafraseando al Pío Baroja, ¿no? Sí, quiero apuntar que me considero entre tus viejos amigos, pero que no estoy sordo, ni gotoso, ni diabético. Eres más joven que de yo. Momento. Soy... No, bueno. Y finalmente, una postilla al vasco que aparece en el libro, Toribio Echevarría. Toribio Echevarría es un eibarres que empieza de grabador de armería, haciendo armas, y que después con el socialismo y como Indalecio Prieto y toda esta gente que conocemos, pues termina nombrado director general de CAMSA y consejero del Banco de España. Desempeña un papel importante hasta el final de la Guerra Civil y después escribe libros de metafísica y también ensayos sobre la sabiduría y la oración. Y yo creo que en Martinica el que se queda más encantado de este viaje es precisamente Toribio Echevarría, ¿no? Tan encantado que mientras casi todos los otros compañeros de viaje intentan llegar a los Estados Unidos, o en concreto a Nueva York, Toribio se pasará a Venezuela, a Caracas, donde morirá en el 68, ¿no? Jon ha escrito muchos libros, creo que los mejores son sus ensayos, como El linaje de Aitor, La invención de la tradición vasca, o El bucle melancólico. Pero para mí, personalmente, lo que más me divierte son estas novelas históricas. Especialmente esta, Los árboles portátiles, y otra anterior que ha citado Juan Manuel también, que es La caza salvaje. Creo que el personaje favorito de esta novela es Toribio. Sí. Como en la novela La caza salvaje, que es una divertida novela folletinesca
de aventuras y de acción que gira en torno a un personaje que se llama Martín Abadía, y que Martín Abadía es una paráfrasis de un cura de Mundaka que conocimos los dos. Que conocimos, y que la esquela que se publica en el 88 en Córdoba, que dice: los sacerdotes de Santa Marina, que era la iglesia, Yanita Recioucha, que era la amante. Yo creo que ha habido pocos curas con esa personalidad, que además se trasladó con la amante a Mundaka y volvió... Ha habido, pero supongo que en la Edad Media, o sea, que era en la época de los curas disolutos. Bien, de los 300 de las Termópilas a Martinica, Toribio Echevarría es el que mejor cae a Juaristi. Y es porque, sinceramente, a los vascos nos va lo primitivo, sobre todo si son indias, ¿no? Y termino inmediatamente esta introducción. Normalmente se compara a Juaristi con Unamuno, ¿no? Yo creo que John tiene mucho más que ver con la literatura británica. Yo creo que está más cerca del autor de Guillén de Ivanhoe. Creo que Guillén sería la traducción al vasco de Guillermo, ¿no? O con Chesterton, o sobre todo con la ironía de Thomas Sharpe y sus Wilt, ¿no? Yo estoy esperando que John escriba su definitivo Porterhouse Blue, es decir, su zafarrancho en la Universidad Española, que había que traducirlo aquí por chuletones para idiotas, ¿no? Y sin más, tú mismo. Pues muchas gracias. No sé, para hablar un poquito sobre el libro, ante todo quiero agradecer a Juan Manuel y a Cosme por esta presentación tan generosa. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del libro, sin más. Después podemos hablar de otras cosas, porque Cosme y Juan Manuel también han sacado otros asuntos que también son interesantes. Bueno, aquí hay unas cuantas personas a las que el libro les debe bastante. Por ejemplo, está Fernando Castillo, que es gran tintinólogo, gran escritor y gran ensayista. Por otra parte, está Mariano Zavía, que es uno de los miembros del Gezurrechape del Cailuce, uno de los miembros fundacionales y además barogiano de pro. Y que, bueno, a Fernando le he quitado ideas y datos. A Gavison me parece fundamental. Y ahora explicaré por qué. Es uno de los personajes así increíbles que ha rescatado por ahí Fernando y que tiene que ver con yo creo que tiene que ver con este viaje. Yo creo que tiene que ver con este viaje, o no, pero sí, bueno, si no, pues está bien trabajo, de todas formas. Primero, ¿por qué escribí este libro? Pues escribí este libro porque desde hacía bastante tiempo tenía como la necesidad de volver sobre lo que habían sido, digamos, los grandes mitos culturales de nuestra juventud, de la juventud de la gente de la generación de Cosme y la mía. Juan Manuel es algo más joven, pero bueno, viene a ser la misma, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, yo creo que bueno, es nuestra generación tiene una serie de mitos culturales fundamentales. Uno de ellos es la nueva izquierda. La nueva izquierda, que es una especie de mejunje raro entre el marxismo disidente, la tradición libertaria, el budismo zen y no se sabe qué, todo aquello que nos llega de Estados Unidos en los años 60 como contracultura, pero cuyos elementos habían sido ya, digamos, exportados desde España en los años de la Segunda Guerra Mundial y del exilio. El otro elemento importante son las vanguardias artísticas y las vanguardias literarias, pero sobre todo a mí lo que me interesaba en este libro era el surrealismo y las vanguardias americanas. Digamos, ¿qué supone el encuentro de las vanguardias europeas cuando, digamos, estos corifeos del surrealismo como André Breton, como Max Ernst, como André Masson, etcétera, llegan a Nueva York en los años 40, el año 40 y el año 42, un asunto del que se ha ocupado Antonio Bonet Correa, padre de Juan Manuel, su libro sobre el surrealismo, el propio Juan Manuel dentro de ese libro que coordinó, digamos, su padre, y que es una especie de diálogo para besugos. El encuentro no supone
aportaciones porque están hablando unos lenguajes diferentes y, sobre todo, porque hay una muy distinta concepción de lo que es la vanguardia y el arte, digamos, en Estados Unidos en esos momentos y en Europa. Y eso a pesar del esfuerzo de los grandes marchantes del momento, de Matisse o de Peggy Guggenheim, etcétera, que intentan crear ahí una especie de fraternidad entre los artistas exilados y los pintores o los artistas americanos como Motherwell, como Pollock, como Rothko, etcétera. Bien, las vanguardias y sobre todo las vanguardias nacionalistas, las vanguardias nacionalistas. Es que yo el nacionalismo que he conocido, con algunas honrosas excepciones como Ucelay, que es un pintor bien estudiado por Cosme, y bueno, Tomás Bilbao, que lo ha citado antes Juan Manuel. Tomás Bilbao era un arquitecto bilbaíno, tío abuelo mío, hermano de mi abuela, que fue uno de los hombres de la vanguardia racionalista española de los años 20. Fue uno de los fundadores de Acción Nacionalista Vasca, un pequeño partido laicista de raíz federalista, digamos, en el País Vasco en 1930. Y en el año 38 entró en el gobierno de la República, llamado por Negrín, digamos, para sustituir a Irujo, a un ministro de Justicia, Manuel de Irujo, del Partido Nacionalista Vasco, en el momento en que Negrín rompe, digamos, con el Partido Nacionalista Vasco y rompe con los catalanistas de Estat Català, etc. Entonces mete a este hombre ahí. Este hombre termina en México. Y era, digamos, un nacionalista, pero un nacionalista de vanguardia, de la vanguardia racionalista, por lo menos. Pero son muy pocos casos. Yo creo que en la vanguardia postcolonial, diríamos de alguna forma, en América comienza con Wilfredo Lam. Y además es que hay una polémica en torno a esto que Juan Manuel y tú conocéis muy bien. O sea, quiero decir, Wilfredo Lam, ¿qué había pasado con Wilfredo Lam? No sé si ustedes han visto obra de Wilfredo Lam, supongo que sí, una exposición magnífica, digamos, en el Reina Sofía hace 2 años, mientras yo estaba escribiendo el libro, estaba esta exposición en el Reina Sofía, dando una idea bastante general de lo que era la obra de Wilfredo Lam, desde sus orígenes muy academicistas hasta esa especie de cubismo más mambo o son cubano, que es como termina siendo su obra. Wilfredo Lam era hijo de un inmigrante chino y de una mulata. Viene a España el año 23, siendo muy joven, a aprender pintura con Álvarez de Sotomayor, que le enseña a hacer retratos. Recientemente Mariano Cevilla y yo hemos visto, digamos, unos retratos de Wilfredo Lam en casa de uno de nuestros amigos de la tertulia, de Antonio Hernando, digamos, el físico, cuya señora pues es sobrina de Anselmo Carretero, que era amigo íntimo de Wilfredo Lam, en cuya casa Wilfredo Lam pasa bastante tiempo. Bueno, Wilfredo Lam llega a París el año 38. Llega a París en el año 38, después de haber pasado, digamos, algún tiempo en una pequeña población catalana cercana a Barcelona, digamos, curándose una afección pulmonar, y va con una carta de Manolo Huguet en el bolsillo, en Caldas de Montbui, sí. Va con una carta de Manolo Huguet en el bolsillo, una carta de presentación para Picasso. Cuando Picasso, que estaba en la Rue de Sagostans en esos momentos pintando, acaba de pintar el Guernica, llega a Wilfredo Lam, le dice una cosa, muy brevemente dice: hombre, usted es negro. Cosa que no era cierto, por otra parte, pero Wilfredo Lam, por la cuenta que le traía, dice: sí, pues sí, soy negro, o es un lunar, una cosa de estas. Pero en fin, en cualquier caso acepta lo de una negritud así general. Y entonces Picasso dice: pues entonces es usted espontáneamente cubista. Porque decir, los negros, cuando se ponen a pintar, hacen cubismo, aunque no quieran. O sea, es una cosa. Entonces Wilfredo Lam ve ahí la posibilidad de promocionarse, porque es un tipo muy listo, digamos, como pintor cubista. Y él, que había estado intentando salir del figurativismo de sus cuadros españoles, empieza a hacer cosas cubistas, o que se parecen, digamos, al cubismo, hasta que se encuentra con André Breton después, y André Breton le dice: pero hombre, si usted es negro. Entonces Wilfredo Lam dice: pues sí, soy negro, ¿qué pasa?
si usted es negro es que es surrealista, espontáneamente surrealista también, ¿eh? Bien, o sea, quiero decir, las vanguardias, como ustedes saben, digamos, habían idealizado, digamos, el arte africano en su momento, en aquel ensayo de Carl Einstein, ¿no? el Digerkunst, el arte negro, etcétera, y que se había puesto muy de moda, que era un texto canónico casi de las vanguardias. Entonces, Wilfredo Lam intentaría en Marsella combinar el surrealismo con el cubismo. Y en eso tiene que irse. Es decir, hay una amenaza clara de que los alemanes que están interviniendo ya mucho en la Francia de Vichy, pues se lancen a por los surrealistas, y Wilfredo Lam con Elena Holzer y con Breton, y esto tomará ese barco, cuyo viaje hablo, del capitán Lemaire, que sale en marzo, del 25 de marzo de 1941, hacia Martinica. Es el primer barco que sale de Francia directamente hacia América después de la ocupación alemana. Previamente yo había escrito con una escritora catalana que resultó ser mi prima, aunque es una prima un poco extraña, digamos, es una escritora catalana en castellano, conocida, es una especialista en literatura libertina y en Casanova, que ha publicado bastantes cosas, y que me escribió en un momento diciendo, bueno, pues al parecer somos parientes porque yo soy hija de un hijo natural de Tomás Bilbao, que tuvo una juventud un poco golfa aquí en Madrid y dejó algunas cosas pendientes. Entonces, al final, bueno, nos conocimos, nos caímos estupendamente, me pareció una chica maravillosa, y decidimos escribir, digamos, los dos, un libro sobre nuestras respectivas ramas familiares, yo la de Tomás Bilbao, digamos la rama legítima, y Marina escribió acerca de los INSA, que es una familia de militares republicanos. El abuelo de Marina muere en una de las primeras acciones de guerra en el bando republicano, en Sástago, en el Valle del Ebro. Y entonces escribimos sobre Tomás Bilbao y escribimos sobre el último de los barcos del exilio que sale de Francia, en el que van Tomás Bilbao y van una serie de políticos vascos, españoles en general, etcétera, que es el Niasa. El Niasa es uno de estos barcos de la Compañía Transmarítima de Lisboa, y su último viaje desde Francia lo hace en mayo del 42 a Veracruz, a México. Después los aliados invaden ya el norte de África y la comunicación se corta entre Marsella y América. De ese primer viaje me quedó el interés, digamos, por hacer algo sobre la memoria del exilio. La memoria del exilio. A mí unos cuantos libros acerca de las memorias de guerra del siglo XX me habían impresionado mucho, sobre todo los de Paul Fussell, ¿no? Es decir, Great War and Modern Memory, todos estos libros ya un poco clásicos, de cómo se construye la memoria de la guerra, la memoria del combate. Sin embargo, no había, digamos, ningún libro que yo conociera por lo menos sobre la memoria del exilio, la memoria del viaje del exilio, ¿no? Y después de tratar del viaje del Niasa, del año 42, dándole muchas vueltas, dije, pues voy a intentar meterme con el viaje del Paul Lemaire. Yo conocía gente que había ido en el Paul Lemaire. Conocía a Vladik Ivalchich, conocía al hijo de Víctor Serge, al que había conocido en México. Yo llegué a México el año 85, el año del terremoto, como profesor, para trabajar como profesor en el Colegio de México, y allí tenía, digamos, una serie de primos, nietos de Tomás Bilbao, la mayor parte de ellos. Uno de ellos, el que, bueno, ha muerto muy recientemente, pero yo era de su misma edad, era un primo del que había oído hablar, pero no nos conocíamos, un primo segundo, hijo de una prima de mi padre, que era un pintor mexicano, un poco la bohemia, un tipo que no logró arrancar demasiado, Pepe Benlliure, nieto de Mariano Benlliure, hijo de arquitectos también y de Tomás Bilbao. Pepe Benlliure era muy amigo de Vladi,
por lo menos digamos, estaba en ese entorno de pintores semitrotskistas, etc. Y me presentó a Vladi cuando Vladi Kibalčić hizo su gran exposición antológica del año 86 en el Palacio de Bellas Artes. Vladi estaba en esos momentos en la cresta de una pequeña ola porque los sandinistas le habían encargado, digamos, hacer los frescos del Palacio Nacional de Managua con Arnold Belkin, con un pintor canadiense. Discípulo de Siqueiros. Vladi trataba de seguir también con la tradición de los muralistas, que ya estaba, yo creo que absolutamente agotada después de Rufino Tamayo, pero bueno, ya en cualquier caso, Vladi me habló del viaje del capitán Lemaire. Bien, en este barco efectivamente van una serie de figuras importantes relacionadas con estos mitos culturales de los que estoy hablando, es decir, con las vanguardias anticoloniales, en el caso de Lam, con la disidencia bolchevique, con los digamos, comunistas disidentes del estalinismo, van unos 40 en el barco. Gente del KPD, del Partido Comunista Alemán, pero de la oposición de izquierdas del KPD. Va Víctor Serge, que es una figura importante dentro de la disidencia bolchevique. Él se consideraba en esos momentos el heredero de Trotsky. A Trotsky lo habían matado el año anterior en México. Y va Lévi-Strauss. Y van algunos personajes más de los que hablaré seguidamente, como André Gavison, como yo supongo que podría ser André Gavison. Entonces, digamos, viendo el viaje, viendo las memorias de viaje, me di cuenta de una cosa, que es que se produce una serie de encuentros azarosos, fortuitos, inesperados, una serie de serendipias, diría, en el viaje, que llevan a la precipitación de fenómenos culturales importantes. Por ejemplo, Wilfredo Lam está cuando va en el barco, digamos, va deprimidísimo, porque él había conseguido salir de Cuba, era de una familia bastante humilde, de Sagua la Grande, como digo, hijo de chino y de mulata, con un cuarterón de negro, pero se hacía pasar por negro por la cuenta que le traía, como digo, y había explotado, digamos, esta beta de la espontaneidad surrealista de los negros y demás. Aunque en Cuba le llamaban chino, lo distinguían perfectamente de los que le llamaban chino. Pero, digamos, como digo, va en el barco muy deprimido, no quiere volver a Cuba, él lo que quería era triunfar en París, que era lo que había empezado a hacer, y que se le había complicado, digamos, con la invasión alemana y con esta rápida huida hacia Marsella. Está aburridísimo, deprimidísimo, no quiere hablar con nadie y de repente, digamos, en Casablanca, en una escala que el barco hace en Casablanca, solamente podían bajar a tierra los franceses. Lévi-Strauss era de los privilegiados en el barco, estaba en un camarote, el resto estaba por la bodega, andando por ahí, en unas estructuras de madera que habían colocado en la cubierta del barco, pero bajan a tierra en Casablanca, entre otros, Lévi-Strauss y Breton. Y cuando están en la aduana de Casablanca, Lévi-Strauss oye que dicen André Breton, entonces, ¿qué está André Breton? Y empieza, mira, sí es André Breton. Y se acerca André Breton y se presenta André Breton. André Breton, que estaba aguantando en esos momentos la chepa de Serge, que estaba deprimido, y de Wilfredo Lam, que estaba mucho más deprimido todavía, ve la posibilidad pues de conversar y de divertirse un poco, digamos, con Lévi-Strauss, ¿no? En la antropología, Lévi-Strauss había estado en Brasil, y dice, bueno, esto me puede venir bien, la cosa de los indios, y demás, y empieza a hablar con Lévi-Strauss. Pero trata de ocultar, digamos, su hallazgo de Lévi-Strauss al resto de sus amigos en el pasaje, a Wilfredo Lam, a Víctor Serge, etc. Trata de ocultarlo, pero Lévi-Strauss, que es muy indiscreto, le empieza a mandar cartitas para discutir sobre su realismo y no tiene más remedio que presentarle a Wilfredo Lam y compañía. Wilfredo Lam no sabía ni palabra de francés, a pesar de que había estado en Marsella, no se había preocupado, es decir, le había servido de traductor Oscar Domínguez, digamos, hasta ese momento, y Picasso, maravilloso. Entonces, Breton le presenta, Lévi-Strauss a Wilfredo Lam. Y Lévi-Strauss dice, hombre, usted es negro. Entonces,
Wilfredo Land dice, sí, pues sí, soy negro y tal. A ver qué me dice. Es negro y cubano, además, sí. Ah, pues usted, no sé si en Cuba existen estas cosas que yo he conocido en Brasil, y le empiezo a hablar del candomblé. Empiezo a hablar de las religiones sincréticas afro-brasileñas de la costa atlántica. El más que del candomblé, digamos, Lévi-Strauss sabía más del umbanda, ¿no? Que es una especie de mezcla del candomblé con el espiritismo y que se practica más en Sao Paulo. Yo soy valorizado por el candomblé, pero no he tenido relación con el umbanda, aunque tuve una iniciación en candomblé bastante decente en su momento. Pero, en fin, entonces le empieza a hablar de los mitos afro-brasileños de la costa, y Wilfredo Land va, Elena Holzer lo cuenta, va abriendo los ojos como platos, y dice, hombre, pero si esto es lo que yo he conocido en Cuba, es decir, de pequeño, es decir, es lo de mi madrina, ¿no? De Antonica Wilson, que era una señora, esa sí negra de verdad, pero gorda, enorme, como la mami de Lo que el viento se llevó, y que era santera, ¿no? Entonces, la santería. Entonces, Wilfredo Land, que era muy listo, como digo, inmediatamente ve la posibilidad de convertirse, digamos, en el gran pintor afrocubano y afroamericano de la costa atlántica, y de pintar los ritos, los mitos y las figuras del candomblé, que es lo que hará a partir de entonces, gracias a Lévi-Strauss y gracias a esa serendipia. Bien. El estructuralismo, lo mismo. Es decir, el encuentro entre Lévi-Strauss y Breton es fundamental. Porque Lévi-Strauss está obsesionado con la posibilidad de que incluso las más irracionalistas, aparentemente, de las obras artísticas tengan una especie de lógica interior, de estructura. Y es de lo que va fundamentalmente a discutir en ese breve intercambio de notas con André Breton. Y llega ya, digamos, América, llegará, Lévi-Strauss pasa primero por Puerto Rico, de Puerto Rico marcha, digamos, a Nueva York. Generalmente los historiadores del estructuralismo suelen situar el origen del estructuralismo en el encuentro entre Lévi-Strauss y Roman Jakobson en la New School for Social Research en Nueva York, pero realmente yo creo que está bastante claro que, digamos, la problemática fundamental del estructuralismo, es decir, la existencia de estructuras dentro de los de objetos aparentemente irracionalistas, los objetos de arte, ya esto lo discute Lévi-Strauss con Breton en El barco. Y luego está la cuestión de la nueva izquierda. Efectivamente, yo creo que todos estos 40 disidentes comunistas, fundamentalmente alemanes, pero de los que inmediatamente Scher se apodera, digamos, como una especie de nuevo Trotsky, van elaborando durante el viaje una serie de conceptos y de posibilidades para la nueva situación en que se ha producido después de la muerte de Trotsky, digamos, cómo queda la revolución mundial. En definitiva, la idea trotskista de la revolución permanente, de la revolución mundial, aparentemente había fracasado. Scherz la recoge y Scherz no puede entrar en Estados Unidos, pero cuando llega a México se acerca a la gente del POUM, a los españoles del POUM, y es decir, los trotskistas, entre comillas, españoles en el exilio, y a otros disidentes comunistas que están en esos momentos en México. Y hay una especie de secuela del enfrentamiento de los trotskistas con los estalinistas y que había culminado, digamos, el año anterior, en el 40, por el asesinato de Trotsky por Ramón Mercader. Y bueno, pues hay una serie de enfrentamientos entre el grupo de los comunistas disidentes, como Julián Gorkin, como Scherz, etcétera, en México, contra los estalinistas. En realidad, cuando vuelven, digamos, estos disidentes bolcheviques, estos disidentes comunistas, pocos años después, digamos, Europa, lo hacen ya como adocenados socialdemócratas y absolutamente anticomunistas a tiempo completo. O sea que, de alguna forma, el viaje también sirve para la aparición de una nueva izquierda socialdemócrata, que es
que sobre todo en Alemania, digamos, a través de estos 40 personajes que van con Scherz en el barco, pues tendrá una importancia fundamental en la construcción del nuevo SPD, el nuevo Partido Socialdemócrata Alemán, y de los sindicatos socialdemócratas. Hay otra persona, aparte de Toribio Echevarría, importante en el barco, pero muy discreta y de la que se habla muy poco, que es Anna Seghers. Anna Seghers era una novelista comunista, estalinista de estricta observancia, que llega a México con su marido, que era Johann Schmitz es su seudónimo, él era un húngaro realmente, en Rabatzi, un sociólogo húngaro que trabaja, digamos, en la Universidad de México durante esos años, crea, digamos, la cátedra de sociología en Ciudad de México, y ella crea el Círculo Heine en México para los exilados alemanes de obediencia comunista, más o menos. Es una figura importante, fue después, digamos, la gran escritora oficial de la República Democrática Alemana. Tiene alguna serie de obras y unas novelas fundamentalmente interesantes. Y era sinóloga, o sea, era especialista en arte chino y había estudiado chino en Heidelberg, pero digamos, después se dedicó fundamentalmente a la literatura. Escribió varias novelas importantes, una de ellas se llama La Séptima Cruz y fue llevada al cine en Hollywood, porque muchos de estos exilados comunistas terminaron en Hollywood, como Bertolt Brecht, como decir, gente que trabajó fundamentalmente para la industria del cine. Y La Séptima Cruz de Anna Seghers llegó al cine, le fue protagonizada, digamos, la película por Spencer Tracy, nada menos, aunque es una película de segundo o tercer orden. Bien, y está Toribio Echevarría. Toribio Echevarría a mí me interesó y me emocionó por varias cosas. Yo a Toribio Echevarría le había seguido la pista desde hacía mucho tiempo, sabía, por supuesto, de la existencia de Toribio Echevarría. ¿Por qué? Pues porque Toribio Echevarría, aunque era socialista, de estricta observancia y pretista, había escrito en vasco, había escrito en euskera. Eibar es un caso muy raro, digamos, en el País Vasco, donde había, digamos, una mayoría socialista, obreros de los pequeños talleres de armería y todo esto, pero, digamos, obreros de origen vasco, no inmigrantes, obreros autóctonos que hablaban en vasco y que eran socialistas, aunque escribían en castellano, obviamente, digamos, porque, bueno, pues los socialistas de Eibar decían que el euskera estaba muy bien para hablarlo, pero que solamente lo escribían los carlistas. Tenía una cierta razón, o sea, esto por lo menos. Y Toribio Echevarría, las obras estas a las que se ha referido Cosme, sus tratados de metafísica, de religión, etcétera, los escribió en castellano. Pero en el exilio empezó a escribir en euskera, en Caracas. Es un buen sitio para escribir en euskera, el exilio. O sea, vamos, a mí me ha venido muy bien. Digamos, yo en Madrid he vuelto a escribir en euskera, porque es estupendo, es una lengua con la que en casa no te entiendes con nadie, pero fuera, pues te anima bastante el asunto. Bien, pues Toribio empezó a escribir en euskera en Caracas, publicó algunas cosas en Caracas. En Caracas vivió relativamente bien, gracias a Prieto. Prieto habló con los laboristas ingleses, habló con su amigo Attlee y le consiguió un puesto de agregado cultural en la Embajada Británica en Caracas, donde vivió hasta su jubilación. En fin, sus nietos estudiaron medicina en Londres, con lo cual, bueno, pues salió un poquito de... Aunque, digamos, es interesante porque es esa historia de la armería, del damasquinado, etcétera, que merecería la pena también tocar en algún momento, sobre todo porque tiene mucha relación con los Zuluaga, con la familia del pintor, del ceramista, etcétera, ¿no? En el Zuluaga, que vienen de los introductores del damasquinado, digamos, en la industria armera. Y luego, bueno, está Gavison. No quería dejar de hablar de Gavison. Bueno, resulta que Lévi-Strauss comparte camarote y después compartirá algunas aventuras eróticas en Martinica con un personaje muy raro que es un judío de Túnez que va a América y que lleva un cuadro en la maleta. Lleva un cuadro en la maleta que según Lévi-Strauss es un Degas, pero según Scherz, que lo ve también, es un Manet. Al parecer no lleva un cuadro, sino dos, es decir, en la maleta, y que es un tipo bastante curioso que se lleva de miedo con los guardias de Vichy, es el único al que no molestan en las aduanas, le dejan pasar y le hacen grandes reverencias,
y que Lévi-Strauss, en las conversaciones con Eribon al final del siglo, dice, no, bueno, este hombre era Esmadilla, que después, cuando vi su esquela, era el doctor Esmadilla, que era un judío de Túnez, que después compró Combat a sus fundadores, el periódico, a Bourdieu y a Bourdet, mejor dicho, y a Bourdet y a Camus, y hundió definitivamente el periódico. Yo no me creo que fuera Esmadilla. Realmente, no sé qué pintaba Esmadilla en ese viaje, y en cambio el perfil se acerca mucho más a ese magnífico retrato que hace de Gavison Fernando en Noche y Niebla en el París ocupado. Entonces, ¿estaba en ese barco Gavison? ¿No estaba en ese barco? Pues si no estaba Gavison, estaba alguien parecidísimo a Gavison. O sea, el perfil viene a coincidir perfectamente. Y se debió divertir mucho Gavison. Era, digamos, un hombre del milieu, un amigo del padre de Patrick Modiano, que se había dedicado pues, a desvalijar las casas de los judíos. Sí. Sí. Sí, pues sí, además, la historia, digamos, me pareció que tenía una especie de derivación policíaca interesante, ¿no? O sea, este hombre va con dos cuadros en la valija, que además se parecen en cierta medida, porque uno, la descripción clarísimamente es el cuadro de la mujer de Manet. La mujer de Degas, ¿no? La mujer vestida de azul sobre un sofá, sobre un canapé. Es Manet, sí. Es de Manet. Y el de Degas, el cuadro, efectivamente, es el retrato de Manet y de su segunda mujer, de la música. Bueno, pues probablemente se trataba de los dos cuadros, si no de los cuadros definitivos, de unos esbozos que se acercan bastante a esos resultados finales, ¿no? Y bueno, es decir, me pareció que ese era un elemento de verdad picaresca y hay un canalla, digamos, que viaja en el barco y que está haciendo tráfico con obras de arte robadas a los judíos, ¿no? Y que nos remite a todo ese mundo del milieu, de los colaboracionistas con los alemanes que en el París ocupado se dedican a desvalijar los edificios de los... Bueno, pues más o menos es esto. El libro son más cosas, pero en fin. Es Martinica, es el encuentro... eso es muy divertido también. En Martinica aparece el surrealismo negro. El surrealismo negro con Lam no era suficiente, porque además, pues Breton y esto se entera que además de que Lam no es tan negro como pretendía, ¿no? Es un negro solamente por la cuarta parte. Entonces, cuando llegan a Martinica... Breton, que se aburre muchísimo también y que bueno, puede andar a su aire por Martinica, entra en una mercería. Es una mercería de Martinica a comprar una cinta para el pelo de Ob, de su hija, de la hija de Breton y Jacqueline Lambert. Y entonces ve un montón de ejemplares de una revista ciclostilada. Una revista literaria ciclostilada que al parecer publican algunos profesores del Liceo de Fort-de-France, de la capital de Martinica. Le echa un vistazo y entonces ve que son poetas y empieza a pegar unos berridos que le asustan muchísimo a la dependiente de la mercería y dice, pero esto es maravilloso, esta es la mejor poesía que he leído en mi vida, ¿quién hace esto? Lo hacen unos chicos de aquí, de Martinica. ¿Serán negros? ¿No? Pues sí, son negros. Pues esto es maravilloso. Quiero conocer a estos genios. Y tal. Estos genios son Aimé Césaire y sus amigos del Liceo de Fort-de-France. Entonces, bueno, pues inmediatamente impone a la señorita de la mercería, que es hermana de uno de estos profesores, una cita con Aimé Césaire. Y Aimé Césaire, que estaba haciendo poesía fundamentalmente católica, muy en la línea de Peguy y todos estos, porque bueno, él había sido educado por
en París, bueno, y antes de ir por los misioneros católicos franceses, había leído a Claudel, había leído a Péguy, no había leído a los surrealistas, pero con Breton le convence que es un surrealista espontáneo porque es un negro de Martinica nada menos, y entonces empieza a hacer poesía surrealista y se convierte en el gran poeta surrealista negro poscolonia. Todo esto me pareció terriblemente divertido, digamos, esta serie de coincidencias, serendipias, y bueno, y creía que ahí había material para un libro. Y lo traté de escribir sin atender a un género específico. A mí me gustan mucho las cosas que hace Fernando, porque son también un poco de ensayos históricos, pero con ese tono que a mí me gusta mucho, de investigación y de cuasi policíaco, ¿no? en algunos casos. Y le traté de dar un tono conversacional, porque, bueno, pues son las cosas que solemos comentar en la tertulia, donde están Mariano Zavía, Antonio Hernando, Regino García Badel, Félix de Azúa, Juan Pablo Fusi, etcétera. Y traté de escribir para mis amigos eso, del Gezurrechape de Cailuse, ¿no? que es una cosa que le robaba a Baroja de una de sus novelas, la novela de Baroja que más quiero, de las inquietudes de Santi Andía, donde Santi Andía dice, bueno, soy un escritor desmañado, pero no escribo para los jóvenes críticos del Casino de Lúzaro, sino para mis amigos, mis viejos amigos del Gezurrechape de Cailuse, que quiere decir el mentidero del muelle largo. Muelle en vasco es cai, como callo. Bueno, entonces Mariano, Regino García Badel y otros amigos, hasta Manolo Gutiérrez Aragón en algún momento, digamos, teníamos un grupo para estudiar latín y para hacer músculo, digamos, por lo menos con los temas de grado de reválida, nuestras edades y estas cosas. Y el grupo se llama Cayo Largo. Entonces, Cailuse es Cayo Largo, es y nuestra tertulia realmente es una heredera de Cayo Largo, por tanto, digamos, dediqué el libro en esta dedicatoria final a mis amigos del Gezurrechape. Sordos y diabéticos. Sordos y diabéticos, bueno, todos tenemos algún achaque, tampoco exageramos mucho, pero sí tenemos sordos, tenemos diabéticos, tenemos gotosos, ¿no? Cosas de estas. Ya me he enrollado mucho. Bueno. ¿Alguna pregunta por parte del público? Fernando. Decía que por alusiones y que muchas gracias, John. Le hice a los árboles portátiles, me encargaron... Una magnífica reseña, con alguna precisión geográfica importante. Pero, es que veraneo ahí. Entonces, la verdad es que los árboles portátiles, tengo que decir que es un libro sobre todo moderno, un libro en el que no hay géneros. Él es novelista, él es poeta, él es un ensayista magnífico. El que más me gusta a mí, no siendo vasco, es naturalmente El reino del ocaso. Me parece un libro magnífico. O sea, este libro, Los árboles portátiles, yo creo que sí es una novela, pero es un modelo de unión de géneros, de darle un tratamiento nuevo al ensayo, que intentamos algunos, pero que no nos sale como él, y decir que es un libro, como acababa la reseña, creo recordar, diciendo que es muy recomendable. Cada uno de los personajes es en sí mismo otro libro, y, en fin, darte las gracias y decir que Gavison, bueno, primero fue Modiano y, desde luego, ya después tú lo habéis mandado al estrellato. Bueno, Fernando es el tintinólogo mayor del reino, por otra parte. Digamos. Bueno, Fernando y Juan Manuel, son grandes tintinólogos. Hay otra serie de homenajes ahí tácitos, que es, por ejemplo, la comparación de Lévi-Strauss con Tintín. O sea, Lévi-Strauss era belga, como G. Y obviamente, digamos, la imaginería de las expediciones brasileñas de Lévi-Strauss a mí me recordaban muchísimo al Tintín
La Oreja Rota y de Los Pícaros y esto además, se mueve por los mismos territorios, ¿no? Cerca del Chaco y estas cosas, ¿no? Y creo decir, Fernando ha hecho, digamos, un libro extraordinario que es una interpretación del siglo XX a través de Tintín, a través de las novelas de Tintín. Tintín como la gran obra narrativa y plástica, por otra parte, del siglo XX, ¿no? Pues esto quería ser también, a su modo, digamos, una interpretación del siglo XX a partir de este viaje donde hay elementos tintinescos. En Martinica se encuentra con Hernández y Fernández, con Dupont and Dupont, ¿no? Es decir, hay un par de policías que son claramente, tal y como los de Silvio Bretón, están Hernández y Fernández, los dos con su bigote, están ahí maravillosos, ¿no? Hernández y Fernández. Bueno, pues Hernández y Fernández, tú sabrás esto mejor, yo creo que es la traducción que hace José Miguel de Azaola en su momento, en los años 50, de Dupont and Dupont. Quiero recordar, según me comentaba un amigo de González de Járraga, que es muy versado en cuestiones del cómic, no como yo, que yo más es la historia y las aventuras de Tintín, creo que fue la responsable o la hija del dueño de Juventud que los traducía al principio, quien se le ocurrió poner los nombres estos de Hernández y Fernández. Bueno, existe la leyenda esa de Azaola, pero bueno, bien, está bien, debe haber leyendas para otro. Es posible, cada uno supongo que se apuntará el mérito con Tintín, todos nos apresuramos a tener alguna relación, ¿no? Oye, pero las fotografías de Levi-Strauss de las expediciones estas de Rondonia son claramente tintinescas. Levi-Strauss con Salakot y con... Es como los de Livingstone, ¿no? Livingstone llevaba, digamos, los Salacots aquellos puntiagudos, terribles, ¿no? Y las patillas. Esto no, Levi-Strauss se parece mucho más al Tintín de La Oreja Rota o del Tintín en el Congo también, no sé, pero... No, Víctor Serge es que me parece... Es decir, me parece un llorón, me parece un pelma. Colette ya decía, cuando cubre el juicio de la banda, ¿cómo es esta? La de los anarquistas, la banda Bonot, y cuando declaran que el siniestro Kibalchich, dice, el siniestro Kibalchich y Riret, su mujer de entonces, que dice que va disfrazada de Claudine, dice, no he conocido un tío más pelma en mi vida, más o menos, una deposición larguísima de Serge, etc. Pero sobre todo después contrasta mucho la idea, esta especie de mística bolchevique a través del viaje con Toribio Echevarría. Toribio Echevarría me parece en esos momentos la izquierda serena. Toribio Echevarría es un prietista, como Simón Vidarte, y que está ya, digamos, tocado por la musa del arrepentimiento, ¿no? O sea, que lo que escribe al recordar, digamos, los asesinatos de Barcelona. Por cierto, en el barco va con Toribio Echevarría, van una serie de personajes del exilio español, del exilio republicano. Solamente estos días, digamos, me he dado cuenta realmente de que la mayor parte de ellos son del exilio catalán. ¿Por qué? Porque, digamos, los que salen, dicen, hacia Marsella, y salen prácticamente todos, incluso los responsables de todos los asesinatos y matanzas del terror barcelonés del 36 al 37, son de Cataluña. Y hay un personaje curioso, que dije, claro, si este me sonaba, que es Enrique Gómez García, un militar al que se refiere un par de veces Toribio Echevarría, y que cuando pasan delante de la costa africana, él ha sido militar africanista, va señalando, digamos, los puntos de la costa de Marruecos. Bueno, pues Enrique Gómez García era el coronel del regimiento de las tropas de asalto, de la Guardia de Asalto de la Barceloneta, que son los que espontáneamente distribuyen a los anarquistas el 19 de julio las armas que tienen en el cuartel. A cambio solamente, y eso es la responsabilidad de Gómez García, del carnet sindical. O sea, son los que comienzan antes de las atarazanas la distribución de armas. Entonces hay una serie de gente con un pasado ahí, curiosamente, siniestrillo, ¿no? en el barco. Es una especie de pequeño microcosmos un tanto curioso, y sobre el que vuelvo de vez en cuando porque me acuerdo de algún dato y tal, o te encuentras con, no sé, pues, otros surrealistas que han estado por ahí, que no han estado en el barco. Por ejemplo, en algunos momentos se llega a especular que en el barco ha estado Tristán Tzara. No estaba Masón. Masón llega en el barco siguiente. Se encuentra en Martinica, y en Martinica escriben, es efectivamente Martinique, pero, digamos, y no estaba Tristán Tzara, obviamente. Estaba en el centro de Francia, es los que se queda.
Pero hay alguno más, digamos, que me he encontrado por ahí que dice, no, estaba en el Capitán Lemert. No, en el Capitán Lemert se sabe muy claramente, y yo he intentado hacer un poco el inventario he llegado a reconstruir casi 100 de los personajes de los 200 y pico que iban en el barco. ¿Qué? Estaba un Kantorowicz, pero claro, no es el Kantorowicz de los dos cuerpos del rey, es Alfred Kantorowicz, que es un brigadista, un estalinista alemán, amigo de Anna Seger. No. Ernest Kantorowicz era además un nacionalista alemán muy de derechas. No digo que estuviera a la derecha de Gengis Khan tampoco, pero estaba bastante a la derecha. Mientras que este fue brigadista. Alfred Kantorowicz es curioso porque después, en el 56, después de la desestalinización, se pasa a los Estados Unidos, a Occidente, y se convierte, digamos, en un anticomunista también a tiempo completo. Tiene unos diarios interesantes de la Guerra de España donde miente más que nadie, pero en fin, pero ahí está. Y alguno más se me escapa, pero en fin, van algunos nacionalistas vascos, van algunos paumistas también, pero es curioso, es una muestra del exilio fundamentalmente catalán, valenciano, etcétera, los que han salido, digamos, por la Pertú, ¿no? por el Pirineo. Y luego, bueno, pues hay mucha especulación cultural, religioso, deportivo, benéfica a través de todo el libro, muchas tentativas de ensayo artístico, literario, en fin, pero de ensayo, bueno, de especulación más o menos filosófica. Termina con una cosa interesante, y es que cuando está en Nueva York, Claude Lévi-Strauss dice, no, yo vivo al lado de otro Claude Shannon, que es el inventor de las primeras máquinas inteligentes o pensantes, ¿no? Claude Shannon estaba preparando su computadora para jugar al ajedrez. Bien, entonces dice, vivíamos cerca, nunca nos vimos, pero después me di cuenta que había vivido al lado de Claude Shannon. En esas mismas fechas, López Rubio publica una tercera de ABC cuando presenta Claude Shannon la máquina que juega al ajedrez en Filadelfia. Y entonces es un artículo muy divertido, que demuestra que López Rubio no se había enterado de nada, pero le habían llegado estas cosas. Es un artículo ingenioso contra Arturito Pomar, que era la estrella del ajedrez español en esos momentos, que le debía caer muy mal a López Rubio. Y dice, bueno, esta es una especie de niño pedante a lo Arturito Pomar, que juega al ajedrez, la máquina esta que ha inventado este señor, ¿no? Y bueno, pues está bien, es una especie de corte sincrónico, como dicen los estructuralistas pedantes en ese momento, para ver qué pasaba en Europa y estas cosas. ¿La pregunta ya? John, hay referencias en Tristes Trópicos, cuando tú me hablaste del libro, a este viaje. ¿Tienes tu investigación, has estudiado si este viaje realmente fue el que inspiró a Claude Lévi-Strauss de alguna manera? Porque hay metáforas en el libro. En Tristes Trópicos, dices. Sí. Bueno, está hablando Diego Azqueta, que es compañero mío de colegio y amigo de infancia, y que conoce muy bien la Amazonia, y esto yo creo que entre los que estamos aquí es el que mejor conoce la Amazonia, palmo a palmo, ¿no? Una cosa así. Bueno, no, o sea, realmente he leído mucho sobre la Amazonia y sobre los viajes de Lévi-Strauss, obviamente Tristes Trópicos. Tristes Trópicos, y lo tenía ya en la memoria, como la gente de mi generación, que es lo primero que yo creo que leyó de Lévi-Strauss, porque era lo más sencillo, por otra parte, ¿no? Después he leído otras cosas sobre la Amazonia de otras zonas que no aparecen ahí, porque ahí aparece lo que es Rondônia, ¿no? Es esa parte ya más o menos desbrozada. Lévi-Strauss después, a Didier Eribon, y esto les dirá, no, eran indios católicos ya los que había. Algunos baptistas, pero en definitiva estos pueblos cayapos, y habían, incluso hay uno que Lévi-Strauss se encuentra con un indio que lo habían llevado a Roma, tú recordarás, ¿no? Y que había estado en Roma en el Vaticano y después había vuelto a su tribu, donde se había vuelto a poner el taparrabos o los estuches fálicos, no sé, pero había vuelto al redil. Hay una cosa interesante, y es una novela de Carpentier que se publica más o menos por las mismas fechas, que es Los Pasos Perdidos. En Los Pasos Perdidos hay una figura. Carpentier no había leído Los Tristes Trópicos, entre otras cosas, porque escribe antes la novela.
escribí antes la novela, pero se parece mucho a la expedición de Levi-Strauss, digamos. Es una especie de Indiana Jones al que le... Es en Venezuela, pero en la Amazonia venezolana. Hay varias novelas sobre la Amazonia, la vorágine de Rivera y El sueño del Celta de Vargas Llosa, etcétera, ¿no? O El hablador, ¿no? Pero la de Carpentier es muy curioso porque se parece mucho a la expedición de Levi-Strauss, porque va también buscando unos materiales etnográficos, el protagonista, fundamentalmente instrumentos musicales de los indígenas, y buscando, digamos, aquellos que están de los estratos más arcaicos, ¿no? Y se parece bastante. Digamos, es un viaje frustrante también, como el de Levi-Strauss. Levi-Strauss, desde ese momento, no hizo ya trabajo de campo. Desde su segunda expedición se dedicó a ser un antropólogo de gabinete. Pero, ¿no? Personas que nos ayuda a Wilfredo Lam. Sí, ayuda a Wilfredo Lam y además lo ayuda contra Masson. O sea, en el momento en que intentan lanzar, digamos, este surrealismo martiniqués muy francés con Masson como gran pintor, Carpentier lo ataca directamente, dice, no, el único que ha entendido Martinica, el único que entiende el Caribe, el único que entiende América, la expresión americana es Wilfredo Lam. Es un momento en que, digamos, esa especie de nacionalismo cubano, de nacionalismo prerrevolucionario cubano, con Fernando Ortiz, con Lidia Cabrera, etcétera, se agrupa en torno a Wilfredo Lam como su gran pintor, ¿no? Es decir, la pintura de santería de Wilfredo Lam como la pintura oficial, que lo va a ser durante el castrismo, claramente, ¿no? La pintura oficial cubana. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para el futuro, John. A ver. ¿Cuándo el reportaje histórico sobre nuestra universidad? Bueno, esto lo podemos hacer unos cuantos. Yo creo que sí, vamos a ponernos a ello. Los tristes Además, trópicos. No, yo creo los tristes trópicos. Como el año que viene es el 50 aniversario del 68, yo creo que hay que darle un repasillo a la universidad. Alguna hostia panadera de estas, ¿no? En principio. Pero, en fin, por eso se lo merece, ¿no? Se lo merece. Yo creo que la situación en estos momentos es catastrófica en todo el país, pero bueno, la universidad lo lleva siendo desde hace bastante tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.